saludo a todos los que nos ven, un saludo también a todos los que nos oyen y bienvenidos una vez más en La Vida en Directo. Este programa es un poco especial el día de hoy. Vamos a hablar de nuevo del coronavirus, pero vamos a hablar desde otra perspectiva de la que estamos hablando últimamente. La última vez hablamos sobre las vacunas, las personas que se estaban poniendo la segunda dosis de la vacuna. Pues hoy vamos a hablar con gente joven que ha cogido el coronavirus y lo ha cogido de una forma fuertecilla. ¿Por qué? Porque queremos concienciar a la gente joven de que esto no es cosa de gente mayor. Nos puede coger a todos y no siempre te coge como un simple constipado. Te puede fastidiar la vida. Así que vamos a tener un poco de cuidado. Lo tuvimos ya con nosotros en el confinamiento porque él es un doctor sogorbino. Y los doctores, pues lo que sucede, que están en primera línea de juego y les puede tocar antes la lotería. Pero también piensas, bueno, por el hecho de ser doctores, también saben cómo protegerse más y realmente saben cómo seguir todas las normas que nos recomiendan. Ellos mismos nos lo recomiendan. Pero aún así, el virus llega por cualquier lado. Un saludo, José, y me alegro mucho de que estés mejor. Buenas tardes, ¿qué tal, Santa? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te enteras tú de que has cogido también el famoso bicho que llamamos nosotros? Bueno, pues ya llevaba días, esto fue la última semana de diciembre, antes de Navidad. Hubo 2 brotes en la planta donde trabajo, es decir, de medicina interna, es decir, a veces ves COVID, a veces ves no COVID. Yo estaba en esa semana en la no COVID. Hubo brotes de pacientes, digamos, que ingresan en el hospital. O sea, todo paciente ingresa con PCR, si es negativa va pues, a una planta y si es positivo pues va a la planta COVID. Estos pacientes fueron a la planta no COVID y hay brotes, es decir, son pacientes que se positivizan, pues muchas veces pues las familias que vienen a verlos o incluso nosotros a veces pues los puedes infectar. Bueno, pues tuvimos 2 brotes en el cual pues se infectaron enfermeras, auxiliares y aquí un servidor. Ya me lo lía en el sentido de que digo, pues bueno, me puedo haber infectado, aunque vas con FPP2 y vas con todos los cuidados, pues bueno, no quita de que el paciente lo estás tocando, lo estás manipulando y estar cerca de él, es decir, que eso es así. Y el día 24 por la noche, con una PCR negativa, el día de antes que me la hice y fue negativa, el 24 empecé con fiebre, al día siguiente me volví a hacer otra PCR que fue negativa, con una analítica más o menos normal. Estuve el domingo 27, me volví a repetir otra PCR porque no me encontraba del todo bien y fue negativa. Y 28, 29 y 30 estuve trabajando en el hospital y ya el 30 por la tarde empecé ya a encontrarme otra vez mal, fiebre, y ya el día 2 de enero pues seguía con fiebre, con mucha afectación del estado general y ya el día 2 me fui al hospital, me hice una analítica y una placa y tenía una neumonía. ¿Por qué esas PCRs te salían negativas? Quizás porque dicen que hasta el tercer o cuarto día no lo manifiestas. Porque muchas veces la replicación no es alta y entonces, y también estás en un periodo de incubación, entonces no das una PCR positiva. Por eso la recomendación muchas veces de cuando hay un contacto que es confinar a las personas 10 días, porque en esos 10 días muchas veces puedes estar replicando y no vas a dar positivo, pues a lo mejor, o síntomas hasta el 7º o 4º día. Por eso la importancia del confinamiento de la gente cuando tiene contacto con un positivo, aunque la gente se lo pasa a la torera. Ese es el problema, que hay que quedarse en casa, no sabemos en qué idioma decirlo de quedarse en casa y sobre todo pues, cuando estás en contagio con alguien. Tus primeros síntomas, por lo que me dices, es fiebre. ¿Tú ya cuando empiezas a tener fiebre es cuando sospechas? Sí, claro. Fiebre y cansancio, un cansancio importante. Es decir, eso que cuando empiezas a tener fiebre, que te duele todo el cuerpo, pues dolor por todo el cuerpo y fiebre alta. Fiebre alta. Yo hacía muchísimos años que no tenía fiebre alta y empecé con 38,5, es decir, que fue a lo grande la fiebre. ¿Haces algo especial esos días? Porque sigues conviviendo en casa con tu mujer, con tus niñas, y si tienes eso ahí en la cabeza dices, uff, a ver qué sucede. Automáticamente me confiné yo a mí mismo en una habitación y estuve en una habitación confinado hasta que ya fui al hospital, que ya te confinan totalmente en una habitación tú solo. Pero sí, en casa estuve con mascarilla y confinado en una habitación con un cuarto de baño para mí solo
y sin prácticamente no, sin contacto ni con la mujer ni con las niñas, que por suerte ellas no se infectaron, ninguna de las tres. Y cuando vas ya por última vez al hospital y te confirman que eres positivo, como tú bien dices, te haces una radiografía y ves esa neumonía ahí, ¿qué sucede? Pues, ¿qué sucede? Pues es complicado porque sabes cómo pueden evolucionar los enfermos y claro, mentalmente es muy, muy duro en el sentido de que sabes que te tienes que quedar ingresado, sabes que te van a poner el tratamiento, pero como lo ves a diario, muchas veces los pacientes no van bien, aunque les pongas el tratamiento. Y sabes que hoy estás bien y en 12 horas estás en la UCI intubado o con ventilación. Es decir, entonces mentalmente pasas mucho miedo. Yo pasé muchísimo miedo. Pasas miedo. Te ponen en una habitación aparte. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? Empiezas a vivir lo que tú haces, pero desde el otro lado. Es decir, entran en la habitación, pues vestidos, entran pues pocas veces porque no se puede entrar, porque cada vez que entras te tienes que vestir. Entonces, pues entraban, yo es verdad que tampoco estaba en una situación de extrema gravedad, es decir, porque no llegué a requerir oxígeno y con la medicación enseguida hubo respuesta y empecé a funcionar bien y me podía mover por la habitación, pero claro, cada vez que entra en la habitación, tanto limpiadoras como auxiliares, como la enfermería, como el médico, es decir, se tienen que vestir de buzos como veis en la tele. Entonces, claro, pues el contacto con la gente es muy poco, porque entra en el mínimo tiempo posible a tomarte las constantes, a darte la medicación y ya está, o a darte la comida. Y el resto del No, día no estás eres, no solo. eres de extrema gravedad, como tú bien dices, pero estás 6 días, si no me equivoco, en el Estuve hospital. 6 días ingresado. Eh, sí que es verdad que la evolución fue buena con el tratamiento, pero bueno, salí muy mermado físicamente, perdí 6 kilos y perdí toda la masa muscular, que es una de las cosas que produce el bicho cuando ataca seriamente, que es que se pierde toda la masa muscular muy rápidamente. Perdí, nada, piernas, toda la masa muscular de correr, es decir, que salgo a correr habitualmente, pues me he quedado sin cuádriceps, me he quedado sin los gemelos y a nivel de tórax y brazos también he perdido. Perdí 6 kilos, 6 kilos que era 6 kilos de músculo, es decir, parecía un niño de Auschwitz cuando llegué a casa. Y a día de hoy me estabas contando que sigues encontrándote flojito, que vas mejorando, pero que requiere su tiempo. Sí, es decir, hace 2 semanas y media más o menos que salí del hospital, sí, 2 semanas y media. Y sí que es verdad que las primeras semanas seguí muy cansado en casa, mucho, y ahora, a medida que van pasando los días, sí que es verdad que te encuentras mucho mejor, muchísimo mejor, pero sí que es verdad que de hacer cualquier cosa fuera de lo común o de lo habitual, te cansas. Es decir, no me fatigo, es decir, no me falta el aire, me pongo el pulso oxímetro y marca una saturación perfecta, pero sí que es verdad que la frecuencia cardíaca, salí con frecuencias cardíacas altas, eso le pasa a la mayoría de los pacientes, alrededor de 100, en reposo estaba en 100 latidos por minuto. Eso sí que es verdad que ha ido mejorando a lo largo que han pasado estas semanas, ya me muevo en 85, 90 y pocos. Y lo que te decía, si hago alguna cosa más de lo normal, pues, o cuando llega la noche, las 9 de la noche, pues te apetece acostarte o estar, porque pues te notas, no sé, como si estuvieras desentrenado, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás mucho tiempo sin correr y echas a correr y a los pocos metros dices, uff, me canso, ¿no? Pues es como esa sensación. Y de agujetas, es decir, el primer día que salí a pasear, que fue pues a la semana o a los 8 días de volver del hospital, que salí a pasear un rato con Sonia, con mi mujer, a 10 minutos, ¿eh? Volvimos a casa y por la noche unos dolores musculares de agujetas que decías, pero vamos a ver, claro, notas que has salido muy mermado físicamente. Sí que es verdad, pues eso, que a medida que van pasando los días te vas encontrando mucho mejor. Pero una persona joven, yo me considero una persona joven, 43 años, recién cumplidos, ayer, sano, comida sana, deportista, te das cuenta de que no es ninguna tontería. Que sí que es verdad que el 80% de los pacientes
pues lo pasa con sintomatología muy leve y eso, pero hay un 20% de pacientes, y me considero dentro de ellos ese 20%, que te pones malito y te afecta bastante. Es decir, Hace poquito estuve leyendo el caso de varios deportistas que también han cogido el coronavirus y que les está pasando pues lo mismo que a ti, pero llevan ya meses y había uno que decía: yo estoy asustadísimo porque cada vez la sintomatología es distinta, hay días que no puedo andar, hay días que se me vuelve a ir la respiración, hay días que me encuentro como un inválido, no puedo mover las manos y claro, es un desconocimiento total porque cada día es como te sale algo nuevo y ya has pasado el virus, pero siguen pasando cosas en tu cuerpo que desconoces y que te asustan. sí, por ejemplo, hay un jugador del Atlético Bilbao, es Yuri Berniche, que están haciéndole pruebas porque no puede acabar los partidos y tiene problemas neurológicos. Por ejemplo, Pogba, el del Manchester United, es decir, es un jugador de raza negra, fuerte, musculado, dice que no puede acabar los partidos y cogió el coronavirus creo que en verano, es decir, y físicamente dice que no va. Es decir, hay gente... Yo me hice, por la taquicardia, bueno, que ya ha mejorado, me hice una ecografía del corazón esta semana pasada, que era normal, es decir, que eso me dejó tranquilo, es decir, el corazón estaba bien, me hice una ecografía del pulmón también que estaba bien, es decir, que dentro de lo que cabe probablemente no me quede ninguna secuela, pues pasarán las semanas y los meses y volveré a mi normalidad, pero en la mayoría de los casos siempre te va a quedar. Tardan muchos meses, mucho tiempo la gente en volver a su normalidad, es decir, entre 3 y 6 meses. Y luego sí que es verdad que está el síndrome post-COVID, que afecta sobre todo a mujeres jóvenes que han tenido el COVID, que siguen teniendo sintomatología a los 6 meses, a los 8 meses, es decir, y con temperaturas altas, con fiebre, con mialgias, que luego se les van. Es decir, eso hay muchos casos y sobre todo afecta a mujeres jóvenes, es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería. Ya digo, el 80% pasa como si no pasara nada, pero hay un 20% que te deja o te puede dejar tocado e incluso llevarte por delante, como estamos viendo. ¿Sigues tomando algún tipo de medicación? ¿Te has recomendado algo o solamente reposo y vida sana? Reposo, vida sana, me tomé los corticoides, que es el tratamiento que damos para los pacientes. Fue empezar a tomar los corticoides que me pusieron en el hospital y me quedé totalmente ya sin fiebre a las 24 horas del tratamiento, y a medida que fueron pasando los días ya no volvió a aparecer la fiebre y empecé a mejorar clínicamente. Luego sí que estuve terminando de tomarme los corticoides en casa unos días más y pinchar heparina. Te pinchan heparina por el riesgo de trombosis que tiene el virus. El virus, aparte de producir un estado de proinflamación, también produce un estado de protrombosis, ¿vale? Lo que hace es que se coagule la sangre y pueda producir trombos en multitud de sitios, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, y eso sí que ya como ya lo sabía yo en casa, cuando ya di positivo, ya la semana previa, yo estuve ya una semana pinchándome heparina en casa, y luego he estado hasta que me hice la ecografía el lunes pasado, me seguí poniendo heparina subcutánea, profiláctica, y ahora ya estoy sin nada de tratamiento. Supongo que no llegaste a vacunarte. No, esa era mi ilusión, creo que te lo comenté muchas veces. Mi ilusión era haberme vacunado, porque tenía mucha fe en la vacuna y es lo único que nos va a poder sacar de esta miseria. Y por 2 semanas no llegué. Es decir, pero bueno, ahora ya estoy vacunado naturalmente, es decir, tengo anticuerpos, porque me hice una analítica cuando lo de la ecografía me hice una analítica, tengo anticuerpos ya y bueno, me vacunaré dentro de 3 meses. Es decir, la recomendación es cuando alguien ha pasado el virus, hay que esperar unos 90 días, es decir, 3 meses para poderte vacunar. Y me vacunaré pues en abril, por ahí es cuando me tocará vacunarme. ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando ves lo que está sucediendo? Es decir, que aparte de todas las recomendaciones que se cansan día a día, yo no sé por qué no hacen caso, porque lo que están haciendo es ir poco a poco para no volvernos a encerrar. Es que al final nos van a volver a encerrar, porque la gente sigue a su bola. Tú me imagino que como todos estás viendo
cierto tipo de reacción de la vida es una fiesta, jajaja, todos vamos a celebrar algo y sin mascarillas. ¿Qué es lo que piensas cuando ves eso, sobre Bueno, todo vamos a lo estás ver, lo que pasando? pensamos los compañeros que estamos viviendo una situación que nunca habíamos vivido, es decir, estamos viviendo una auténtica medicina de guerra. A día de hoy en la Comunidad Valenciana estamos haciendo medicina de guerra. Cuando vemos las actitudes, los vídeos, lo que hace la gente está muy, muy, muy cabreada, es decir, está muy cansada porque llevamos un año muy difícil, trabajando mucho, con unas condiciones al principio muy difíciles y ahora pues difíciles porque no hay sitio para atender a los enfermos, es decir, hay enfermos por donde quieras. En mi servicio se ha infectado todo el mundo menos 2 personas, es decir, que nos estamos jugando la vida, es decir, ha habido un compañero que ha estado muy malito y sigue malito. Yo he estado malito y gracias a Dios pues me estoy recuperando y probablemente vuelva a la normalidad sin ningún tipo de problema. Ha fallecido un compañero del hospital, es decir, que está cayendo compañeros y luego ves las actitudes y no lo entendemos. Es decir, llega un momento, creo que lo dije cuando los aplausos, no queríamos aplausos, queremos que la gente sea responsable, que es muy fácil cumplir lo que se nos pide, es decir, no debemos de tener relaciones sociales, es decir, aunque por mucho que nos pese, a mí me encantan las relaciones sociales, pero no se puede tener relaciones sociales. Tenemos que estar en casa, autoconfinarnos. Estamos viendo, lo acabo de leer esta mañana, cada 6 minutos, desde este fin de semana, se muere un español. Es decir, son estadísticas, porque ya son estadísticas, pero a nosotros cada paciente que se nos muere es una desgracia. Y nos duele, es decir, nos duele cada paciente que se nos muere. Y se nos está muriendo 100 personas al día en la Comunidad Valenciana. 100 personas al día. A nadie, no sé, a nadie se le enciende. Yo creo que ya la gente lo ha asumido y da exactamente igual. Son 100. Y mientras, como no te toca de cerca, cuando te toca ya igual se te enciende un poco la bombilla, pero es una barbaridad. 100 personas de COVID, que nadie está hablando de la gente que va a morir o se está muriendo de otras patologías porque no se está pudiendo atender. Todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, desde el día 6 de enero, están cerrados los quirófanos. No se opera nada que no sea una urgencia que entra por la puerta de urgencias. Y no se está atendiendo nada en consultas externas. Se han cerrado las consultas externas del hospital. ¿Por qué? Porque las consultas externas están poniendo camas de hospitalización. Han sacado las mesas de los despachos y hay camas de enfermos. Es decir, es así de triste. ¿Por qué no se opera? Porque los quirófanos se están utilizando como UCI, con los respiradores. Porque en los quirófanos hay respiradores y estamos así. Es decir, la FE ayer tenía más de 100 pacientes en UCI. Mi hospital, 60 pacientes en UCI. Cuando dicen que estamos al 45 o al 50%, no sé de dónde sacan los datos. Porque es mentira. Es decir, estamos al 200%. Mi hospital tiene 36 camas de UCI y estamos con 60. ¿Dónde están las camas? Claro, los quirófanos, tal, no es 60%, estamos al 200%. Pero mi hospital, la FE, el clínico, el PESET, es decir, no hay sitio para dejar los enfermos. Es decir, nos tienen que confinar, lo siento mucho, pero nos deberían haber confinado desde Navidad, no ahora. Ahora ya llegamos tarde. La cantidad de muertos que va a haber en las próximas semanas, si es así de duro, va a ser una barbaridad. Y parece que a nadie, como no le toca de cerca, y es muy fácil, quédate en casa, por favor, quédate en casa, no te relaciones. Punto. No, es tan fácil hacer, es tan difícil hacer eso. Recordamos que 1 de cada 4 fallecidos es valenciano. Es valenciano. Son 100 muertos al día. 100 muertos al día. Y sale todos los días entre 8.000 y 10.000 contagios nuevos. Eso tiene que saber la gente, que solo sabemos que el 20% de eso va a acabar ingresado. Porque es así. Y eso no lo asume ningún sistema sanitario. Porque incluso la privada, los hospitales privados se están derivando enfermos, pero ya están llenos también los hospitales privados. Es decir, es que claro, es que ingresan alrededor de 40 enfermos en mi hospital. Lo digo porque son las cifras que conozco. 40 enfermos COVID todos los días. 40 enfermos COVID. El hospital tiene 400 camas. En 10 días se han llenado las camas.
¿Por qué hay sitio? Porque desgraciadamente se mueren. Se muere la gente. Es así de triste. Pero no les entra a la gente en la cabeza. Es decir, se mueren todos los días muchos enfermos. Son 100 enfermos. Pues claro, 10 de mi hospital, 10 de la FE, 10 tal. Salen los datos. Y es que es muy fácil. Y por eso siguen habiendo un poco de camas. Y porque se sacan huecos de donde, ya te digo, los gimnasios, las consultas, los pacientes de UCI están en los quirófanos. ¿Por qué no se opera? Porque los anestesistas se encargan de manejar a esos pacientes en los quirófanos. ¿Por qué no hay consulta externa? Porque las enfermeras de ahí se llevan y las auxiliares se llevan a ayudar a quirófano. Yo lo haría muy fácil. Toda esa gente, no sé, por ejemplo, hoy ha salido que en Onda 6 personas que tenían que estar confinadas los ha pillado la policía comprando en el supermercado, en la calle. No los denuncies, no los denuncies. Mándanos al hospital, por favor. Mándanos al hospital. Necesitamos gente, pues vas a hacer servicios sociales. Nos vas a ayudar a mover a los pacientes de la UCI. Que hay que mover 100 pacientes todos los días. Y hay que pronarlos, que es ponerlos boca abajo, que es como mejora la ventilación. Sí, fantásticos, toda esa gente. Si no hay que meterles multas ni nada. Usted pasa de todo, no pasa nada. Usted va a venir al hospital, que necesitamos gente para ayudar, la que quieras. Y que vean en qué situación están los enfermos. Que es que puede ser él mañana. Ese que pasa de todo puede ser mañana él. Hay gente joven, hay embarazadas intubadas. Es que hay un montón de gente joven. Es que no solamente hay gente mayor. Desgraciadamente se muere más la gente mayor. Sí, el 80% es gente mayor la que fallece, pero también fallece gente joven. Ayer una enfermera nos contaba que lo de marzo es un ensayo, estaban ensayando para lo que viene ahora. Yo lo llamo entrenamiento. Yo lo que comento es que lo de marzo fue un entrenamiento para lo de ahora. Pero lo de ahora es una eclosión, es que es brutal, y no estamos en el pico, ¿eh? De hecho, ha hecho unas declaraciones la presidenta del Colegio de Médicos que dice que no es un pico, lo que estamos es una pared vertical y estamos subiendo. Si tú ves las gráficas, es una pared así, vertical. Es que estamos a 10.000 contagios al día. Y el 10%, como he dicho, 1.000 enfermos ingresarán dentro de una semana. Pero es que 1.000 hoy, 1.000 mañana, repartidos en los 19 o 20 hospitales que hay en la Comunidad Valenciana. Claro, eso es inasumible. Es que no se puede asumir. Y eso conlleva de que hagas una medicina, como he dicho, de guerra. Es una medicina de guerra. ¿Y qué pasa? ¿Quién está viendo los enfermos? Pues está viendo los internistas, los neumólogos y los cirujanos que no operan, traumatólogos, ginecólogos, todos estos compañeros están ayudando a ver pacientes COVID. Pero no es lo mismo que pudiéramos ver internistas, anestesistas, intensivistas, esos enfermos, que lo esté viendo un cirujano. Porque no están acostumbrados a ver ese tipo de enfermos, por mucho que estén supervisados, etcétera. Entonces se hace una medicina de guerra, es decir, es sálvese quien pueda. ¿Cuál sería la solución según vosotros? Llevamos tiempo diciéndolo, ¿eh? Nos tenían que haber confinamiento total, pero lo llevan diciendo cualquier profesional que le preguntes. Si tú entras en Twitter y sigues a la gente, digamos, que más, es decir, míralo, es decir, lo estamos diciendo, confínenos, por favor, confínenos, pero no hagas confinamientos a medias como están haciendo. Es decir, como que marcas culpables a la hostelería, culpable a tal, ¿no? Es decir, cierra la hostelería y tienes el Corte Inglés abierto. ¿Dónde está el control de aforo de los supermercados? Que debería haber un 30% de control de aforo. ¿Hay control de aforo en los supermercados? No. No. En marzo entraba la gente súper controlada. ¿Ahora hay control de aforo en los supermercados? No los hay. ¿Hay control de aforo en el Corte Inglés? ¿Hay control de aforo en cualquier gran superficie? No. No. Confínenos, no nos confine. La idea es confínenos totalmente, pero deje salir a la gente a pasear ellos solos, es decir, o a hacer deporte, no como para que mentalmente la gente también no esté en casa otra vez 15 días, pero 15 días con todo cerrado. Hay que parar la transmisión del virus. Si no se para la transmisión del virus, esto no vamos a parar. No vamos a parar. Y lo llevamos diciendo desde Navidad. Llegó ya las Navidades con un índice de contagio, de infección muy alto, muy alto. Y ha llegado la Navidad y se ha disparado. Se ha disparado. Estamos en 1.200 o 1.300.
cuando deberíamos estar por debajo de 50 y estamos en 1.200 de índice de contagiosidad. De hecho, Europa ha dicho que o empiezan a tomar medidas o nos van a confinar. Europa va a marcar una normativa a la Unión Europea que por encima de 500 deberíamos estar confinados y estamos en 1.200. ¿Y por qué? ¿Por qué después de Navidad llega toda esta locura cuando hemos pasado un verano loco? Julio y agosto ha sido también fiestas populares, que digo yo. Pues en verano veníamos de un confinamiento muy estricto de prácticamente 3 meses, creo que casi fue, ¿no? De marzo a mayo, hasta el 21 de junio, creo que fue, 3 meses. Del 14 de marzo al 21 de junio. Entonces, realmente, ahí julio aguantó, pero ya a mitad de agosto hubo un repunte importante. Y luego ya en octubre fue la segunda ola. Y ahora probablemente haya influido mucho la variante británica. Seguro. Es decir, estamos ya por encima de un 20-25% de la variante británica en España. Es decir, la variante británica se ha demostrado que es muchísimo más infectiva que la nativa y eso hace que haya muchísimo más contagio. Ha habido movilidad, nos permitieron movilidad. Sí que es verdad que la Comunidad Valenciana fue la que más medidas restrictivas, digamos, tuvo en Navidad, pero hubo muchísima movilidad y ahí no había ningún tipo de control de esa movilidad. Más relaciones sociales, más tal. Variante británica, mezclas, cóctel y eclosión. Si es que no hay más. Pero si es que lo estábamos viendo. Si Gran Bretaña estaba en 1.000 y pico y estaban colapsados, Alemania 3/4 de lo mismo, Italia, y han confinado todos, han confinado a Inglaterra, han confinado a Alemania, Italia. ¿Por qué nosotros no? Con un nivel muchísimo más alto que ellos. Es que hay cosas que no se entienden. Y los profesionales estamos hartos. Es decir, porque dices, ¿quién está dirigiendo esto, por favor? Es que digan ustedes las cifras de verdad. Es que las UCIs no están al 40 o al 50 o al 60%. Están al 200%. 60% se refieren a que de todas las camas que están ocupadas, el 60% son pacientes COVID. ¿Pero qué pasa? ¿Que el resto de pacientes no los cuentas? Es que sigue habiendo infartos. Es que sigue habiendo accidentes de tráfico. Es que sigue habiendo gente que hay que operar de urgencia y hay que llevarlos a la UCI. Y eso hace que hayan, pues ya te digo, el 200% de camas de UCI. No hay un 60%, es mentira. Estamos al 200%. Lo que pasa es que el 60% de esas 60 camas son pacientes COVID y el 40% restante son otro tipo de pacientes. Pero no quiere decir que queden 40% de camas libres. No hay camas libres. No hay camas libres en ningún hospital de la Comunidad Valenciana. Si estamos derivando al hospital de Campanar, estamos derivando a los privados. ¿Por qué se está derivando? ¿Porque hay camas libres o porque no hay camas? Pues porque no hay camas. Pero porque no hay camas, ya no hay sitios donde poner camas. Es decir, hay gente, pensar por donde queráis, gimnasios, iglesia, en el había en la iglesia, como digo, en las consultas externas, los hospitales de día se han reconvertido en salas de hospitalización. Es decir, en mi hospital han puesto 2 barracones conectados al servicio de urgencias. Es decir, estamos así. Tenemos otro problema, una vacuna que nos llega a cuentagotas. Hoy decían que iban a reclamar a AstraZeneca, pero también tenemos la de Pfizer, tenemos la de Moderna. Cada vez van saliendo más vacunas, pero lo que es la llegada de la vacuna, pues lo que comentamos muchas veces en plan broma, pero es cierto, la gente joven, ¿cuándo me voy a vacunar? Yo cuando tengo 80, porque hasta que me llegue... A este paso en el 2032. Yo creo que aquí esto se ha convertido, esto ya es a título personal, una opinión totalmente personal. Yo creo que esto es una guerra totalmente, ahora se ha convertido en una guerra económica. Y entonces yo creo que los países están en plena guerra económica. Digamos, la población que antes se vacune, antes tendrá una recuperación económica por encima de los demás. Pfizer es una compañía americana y AstraZeneca es una compañía británica. El Brexit ha hecho que Gran Bretaña, como todos sabéis, ya no dependa de la Unión Europea. Como compañía británica, ¿a quién le interesa que salga antes? ¿Gran Bretaña o a la Unión Europea? Pues Gran Bretaña. ¿Para quién son las dosis? Para Gran Bretaña, más que para la Unión Europea. Pfizer es americana.
¿A quién le está vendiendo las vacunas? A Estados Unidos e Israel, que es el íntimo amigo de los americanos. Es decir, ¿por qué? Pues porque probablemente saldrán mucho antes que la Unión Europea de todo esto. ¿Esto qué te traduce? Invierte en investigación. Punto. Es decir, Pfizer, sí que es verdad que la vacuna la ha desarrollado Alemania, pero la vacuna la compró Pfizer. Es decir, Pfizer invirtió dinero y le dijo, si sale la vacuna es para mí. ¿Cuántos millones de euros habrán invertido en eso? Una barbaridad. ¿Cuánto ha invertido España en la vacuna española? Que va a ser probablemente una gran vacuna. 700.000 euros. Claro, no puedes duchar. ¿Cuánto invierten en ciencia? 700.000 euros. Pues bueno, tendrás la vacuna cuando los demás pues estén ya volando por ahí. ¿Por qué? Porque han invertido millones de euros. Punto. Es que es así de triste. Pero o cambiamos el chip y empezamos a invertir en investigación y en invertir en otras cosas, o vamos a la cola de todos. Y aún tenemos suerte de que probablemente la compra de la Unión Europea es la Unión Europea la que hace la compra y reparte a los países de la Unión Europea. Porque si hubiéramos tenido que comprar como país, probablemente no sé cuándo hubiéramos empezado a vacunarnos. Porque esto es el reparto equitativo que hace la Unión Europea al resto de países. Pero bueno, si luego hay el mismo trapicheo que estamos viendo con la vacunación de la gente que no le toca, y dentro de ello la Comunidad Valenciana va líder con 500 cargos que se han vacunado que no les tocaba, apaga y vámonos. Es decir, 500 personas que se sepa se han vacunado cuando no les tocaba. Es decir, pues así estamos y así vamos. ¿Verdad? Es decir... Pues así de triste. Es que sobraban dosis. No, perdona, no sobran dosis. Si sobran dosis del personal sanitario, coges un listado en el centro de salud, miras a ver la gente más mayor y de más riesgo y empiezas a llamarlos por teléfono. Si tienes un plan bien diseñado, tú debes de tener los listados y eso es muy fácil. Cuando tú apretas en el ordenador, sabes qué pacientes tienes por edades y que tienes que empezar a vacunar los primeros. Pues los empiezas a llamar. Igual que lo de las jeringuillas, que hemos estado desechando más de 200.000 dosis en España. 200.000 dosis las hemos tirado a la basura por no tener las jeringuillas. ¿No sabíamos que iba a haber vacuna? ¿No sabíamos que eso iba a pasar? Pues se sabía a primeros de diciembre, ¿eh? Y no nos hemos realizado la compra que tocaba de esas jeringuillas. La Comunidad Valenciana sí que tiene jeringuillas, Madrid no tiene jeringuillas, creo que Andalucía tampoco tiene ese tipo de jeringuillas, y dices, ¿en qué mundo estamos? Es decir, ¿tú no sabías? Sí, ya se sabía. Se sabía que iban a llegar las vacunas, se iban a aprobar. Yo te lo comenté, creo, cuando estuvimos hablando, si se sabía que en diciembre las iban a aprobar las vacunas y que se requerían ese tipo de... Y ya lo dijo Pfizer, que había que sacar 6, incluso ellos están sacando 7 dosis por vial. Y nosotros hemos sacado 5. Por no disponer de las jeringas adecuadas, que son las jeringas de insulina, es decir, que no son unas jeringas que las han hecho adrede para... No, son jeringas que ya existían y que cambia el émbolo. Es un embolito que entra y lo que hace que la puntita, que se queda parte de dosis, pueda salir y las otras pues no llevan ese embolito que entra. Es la diferencia. Pero esas jeringas son las que se utilizan para la insulina porque son para pequeñas dosis. Pues no disponemos. Fantástico. Fantástico. Es decir, estamos tirando 200.000 dosis. ¿Tú sabes lo que es eso? 200.000 personas. Son 3 ciudades grandes de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Es decir, imagínate 200.000 personas, no sé cuánta, la comarca no sé cuánta gente tiene, pero seguro que con eso hubiéramos vacunado a toda la comarca con la primera y con la segunda dosis. Es un desastre. Es un desastre, porque dicen, no nos hacen caso a las recomendaciones que hacen los que estamos a pie de cama. Ver lo de las vacunas, ver luego que se está vacunando a la gente cuando no toca. Dices, pero es que sobraba dosis y me han llamado. Perdona, que llamen a los pacientes del centro de salud. ¿Has vacunado a los sanitarios? ¿Has vacunado a las residencias? Pues empieza a vacunar los cupos de gente mayor que tienes seguro. Coño, ¿vas a vacunar a un tío de 50 o de 40 años que no está viendo ningún enfermo? Ni está en una residencia. Es decir, es que es alucinante.
Y hay algunos que no dimiten. Ha salido hoy uno que decía que no iba a dimitir si no le hacían una moción de censura. Y dices, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Es que encima ni dimite. Pues así es también la Comunidad Yo creo que Valenciana. sí que hay que ponerles, sí que habría que ponerles y hay que poner la segunda dosis de vacuna, ¿eh? Sí, claro. No hay que desperdiciarla, pero como Porque digo no yo, desperdiciamos la paguemos. 500 vacunas. Ya que los Exacto. has vacunado, pues los volvemos a vacunar sin ningún tipo. Hay que vacunarlos. Sí. Pero, es decir, usted, lo mismo que lo que he dicho de los que se van de fiesta, usted va a ayudar ahora que está vacunado, va a venir a los hospitales, que ya va vacunado y no va a tener ningún problema, y le vamos a dar EPIs y mascarillas y todo, y nos va a ayudar con los enfermos. Como beneficio, ya que la sociedad ha permitido que usted se vacune cuando no tocaba, pues usted ese beneficio lo tiene que revertir a la sociedad con servicios sociales. Y usted va a venir al hospital a ayudarnos. Ayudarnos para que vea lo que es. Además, no se preocupe, si está vacunado no va a tener ningún problema. Se protege y no hay ningún problema. O a las residencias de ancianos a ayudarles a dar de comer y todo. Es decir, que sí es fácil. Usted se ha vacunado, está fenomenal, está protegido, pues ayudar. Ya que ha tenido la suerte de estar vacunado antes del tiempo, pues ayude. Pues vamos a ver, los sanitarios, ¿por qué vamos a estar vacunados o estamos vacunados? Pues porque nos estamos jugando el pellejo, literalmente. Nos estamos jugando el pellejo. Y por eso nos van a vacunar. Y probablemente ahora, la semana que viene, pues prácticamente la gran parte de los sanitarios de la Comunidad Valenciana, entre la semana que viene y la otra, estarán vacunados ya con la segunda dosis. Pues bueno, pues ya que nosotros vamos a seguir dando el callo, pues ustedes vengan a ayudarnos. Es tan fácil como eso. Pero 400 personas, que se dice pronto, 400 jetas, que la Comunidad Valenciana tenemos mucho sol, mucha playa y mucho jeta también, tenemos que decirlo. Y la verdad es que es así, que no somos más tontos porque no nos hemos entrenado. Si nos entrenamos, conseguiríamos algo más. Que muchas gracias, José, de verdad, por contarnos cómo has vivido tú en carne propia. Desde la otra parte, la primera vez que hablamos cómo estabas viviendo ese COVID, pero trabajando. Y esta vez, por desgracia, lo has tenido que vivir desde una cama de hospital, que es muy duro, que hay mucha gente joven que sigue haciendo el vaina por ahí y que te estamos viendo a ti con 43 años recién cumplidos, como tú dices, y que lo has pasado canutas y que sigues pasándolo porque realmente estás viendo que cuesta recuperarse. Pues yo mi única recomendación es, por favor, ya que no nos recomiendan, confinémonos nosotros mismos. Es decir, vayamos a trabajar, a casa, 0 relaciones sociales. Ya la tendremos tiempo cuando estemos vacunados. Si todo va bien y la vacuna, pues habrán vacunas y probablemente a lo mejor, no en verano como dicen, pero sí a lo mejor a final de año, probablemente sí que estemos todos vacunados. Pues oye, aguantamos, miremos que nos ha tocado vivir esto y es una pandemia y nos ha tocado vivirlo, pues mala suerte, pero hay que ver el lado positivo de que estamos vivos, que llevamos 80.000 muertos en España, estamos vivos, ya lo podremos disfrutar cuando estemos todos vacunados y seamos responsables. Creo que no es tan complicado ser responsables. Exacto, así es. Pues gracias de nuevo. Esperamos que si tenemos de nuevo una conexión contigo sea para contar cosas más alegres. Ya toca de vez en cuando y que esto pase pronto. Es lo que esperamos todos por el bien de todos, porque al fin no solamente es el problema sanitario, el problema económico que va a venir detrás, es el problema psicológico, porque nos va a dejar a todos un poco tocados de la cabecita. Pero bueno, es decir, el problema económico, es decir, si estás muerto, no va a haber ningún problema económico. Exacto. Y para haber producción económica, la gente tiene que estar sana. Y a día de hoy hay mucha gente enferma. Es decir, o paramos esto o no va a haber economía tampoco. Y a medias tintas, como vamos, lo único que estamos haciendo es no arreglamos la salud y la economía tampoco, porque cierras cosas, no cierras. Cierra, páranos, para la transmisión, los hospitales respiraremos y luego podremos volver a una normalidad porque ya estamos vacunando a gente. Entonces, se va a juntar con que empezaremos a vacunar y podremos volver más o menos a la normalidad. Pero así estamos en un... que no salimos. Es un círculo vicioso que nadie lo para. Y así no hay manera de arrancar. Señores, pues hagan caso, ya más claro, no podemos hablar. Estamos haciendo estos programas para que se mentalicen.
gente mayor que nos está viendo, seguro que tienen gente joven en casa, cuenten lo que han oído en este programa para que vean que no somos inmunes, que no somos invencibles y que el virus pues nos puede llegar a todos y en cualquier momento. Gracias de nuevo, José. Bien, muchísimas gracias a vosotros. Enorme, que te recuperes muy pronto. Y nos veremos por Segorbe y cuidaros muchísimo. Gracias por todo. Nos vemos muy pronto y a ustedes los veo la semana que viene.